Hola, 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 muy buenos días, muy buenos días. Ya hoy es jueves 17 de julio. Tiempo pasa, pero le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de venir aquí cada día y escudriñar su palabra. El capítulo de hoy es el capítulo 21. Estos capítulos son larguísimos. Voy a comenzar de una vez para que me dé tiempo, los 20 minutos. Y dice el capítulo 21 que corresponde al día de hoy. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así es como los judíos tienen a Jesús como profeta. Los judíos que no son cristianos han recibido a Jesús como profeta, no como el Hijo de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Eso es lo que son los templos hoy en día, cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciego y cojos, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que esto dicen. Y Jesús le dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Fíjate que este capítulo comienza de que Jesús desata un pollino. Cuando Jesús llega al templo, los sacerdotes fueron los primeros que se opusieron contra él. Lo mismo que pasa con los sacerdotes y con los pastores de hoy en día. Los pastores y los sacerdotes de hoy en día, la mayoría, para no decir todo, pero es que son casi todo, que uno tiene que decir todo. Pero cuando Dios levanta un miembro en ese templo,
lo primero que se levantan en contra tuya es ese pastor y ese sacerdote. Porque la envidia, porque ellos se creen que son ellos. La mayoría de esos pastores y esos sacerdotes no tienen el llamado. Son simplemente asalariados. Pero vamos a seguir. Por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviere fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijere quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiere en oración, creyendo lo recibiréis. Esto aquí es algo muy profundo. ¿Por qué? Porque dice que Jesús maldijo la higuera. La higuera no estaba a tiempo de dar fruto. Entonces, ¿por qué si Jesús la maldijo? ¿Por qué mejor no la puso que diera fruto? Entonces, aquí es donde la palabra se contradice. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Por eso es que este canal se llama Aprendiendo. Por eso yo le digo profundizar las escrituras. Profundizar. Yo no tengo mucho tiempo para profundizar en esto. Esto va a llegar el momento en que vamos a profundizar más. Pero es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Jesucristo no la puso que diera fruto? ¿Por qué la maldijo? ¿Por qué hace semejanza a aquella persona que no dan fruto? ¿Por qué Jesús demanda de nosotros que demos fruto fuera de tiempo? Yo no lo entiendo. En esto nosotros vamos a tener que seguir escudriñando esto. Pero vamos a seguir. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace esta cosa? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también le haré una pregunta. Si me la contesta, también yo le diré con qué autoridad hago esta cosa. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esto sí que es una pregunta bien fuerte. Del cielo o de los hombres. El bautismo de los hombres. Punto y se acabó. El bautismo de Juan. Por eso dice, el bautismo de Juan, ¿de quién era? El bautismo de Juan era de los hombres. Fue Juan el que se inventó eso. Punto. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creen? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo le digo con qué autoridad hago esta cosa. Mire, y con autoridad de Dios, yo te predico que el bautismo de Juan, el bautismo del agua es un bautismo de hombre. Eso es un invento de los hombres para esclavizarte en la religión. Acuérdate, ¿qué hace la Iglesia Católica? Te echa un chin de agua, es decir, te jode tu vida desde que tú naces, diciéndote que tú eres católico. Y cuando tú creces, es que tú haces lo que te da tu gana. Entonces, el bautismo no sirvió y el bautismo no sirve. El bautizo simplemente es un ritual que simboliza con agua tu arrepentimiento. ¿Está la gente arrepentida? Mentira. Mira este mundo como está. Y lo demás te lo dejo a ti. Pero ¿qué le parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondió él dijo, sí señor, voy y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto que le digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes,
al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto no se arrepienten después para creerle. Es decir, que aquí te habla de dos tipos de personas. La persona hipócrita, esa persona que delante de ti siempre está bien, pero por atrás de ti te están acabando. Pero entonces aparecen personas como yo, que te dice la cosa en tu cara, te dice la verdad, entonces tú lo que haces es que te enfogonas y te vas. Y eso a mí no me importa. ¿Por qué? Porque así como yo soy por delante, así soy por detrás. Si tú no sirves, yo te lo voy a decir en tu cara. Eso no significa que yo rompa la amistad contigo, pero te lo voy a decir. Ahora, cuando yo te diga que tú no sirves, que tú apestas, entonces tú quieres seguir conmigo, yo te voy a respetar tu decisión. Pero si te vas, me hace un favor, porque es una persona que no sirve. Entonces, esto pasa con este padre. Dos hijos. Uno le dijo, no, yo no voy a trabajar. El papá lo mandó a trabajar y le dijo, no, yo no voy. Pero se arrepintió y se fue. Y hizo lo que hizo. El otro hipócrita le dijo, sí, señor, pero no fue para ningún lado. Así es la mayoría de la gente de hoy en día. Así está la mayoría de la gente de hoy en día. Te hablan bien bonito, te pasan la mano y tú de estúpida y de ridícula le crees. Pero el que te dice la verdad, el que te acuerda quién tú eres, entonces te molesta y te aleja. Pero allá ellos. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella en lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo diciendo, tendrás respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pague el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosas maravillosas a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Es decir, le dijo, bueno, esto fue lo que pasó con Jesucristo. Dios mandó a los profetas, ¿y qué hicieron? Mataron a los profetas, le hicieron daño, y Dios decide enviar a su hijo. ¿Y qué hizo Israel? Mató al Hijo de Dios. Y así tú crees que Israel va a vivir en paz. Jamás, hasta que Cristo venga. No sea estúpido y estúpida. Ponte claro en esto. Que tú oyes a la gente hablando mierda. Israel no va a tener paz. Nosotros oramos por la paz de Israel, pero no la va a tener. Mató al Hijo de Dios. Lo mató. No le creyeron. Fue una muerte terrible. Los sacerdotes judíos mataron al Hijo de Dios.
Los judíos persiguieron a Jesús. ¿Y van a tener paz? Nunca. Nunca. Y tú y yo, si hacemos lo mismo, tampoco vamos a tener paz. Tampoco. Los judíos mataron al Hijo de Dios, pero nosotros los gentiles los recibimos. A quien ellos, porque los judíos estúpidos nos tienen a nosotros como perros. Ellos se creen que son los mejores. Hay un grupo que no, un grupo de judíos que no, pero es muy poquito. La misma Biblia te lo establece. La cantidad de judíos que creen en Jesucristo como Hijo de Dios son muy poquitos, muy poquitos. Pero, ¿por qué tú te crees que él dice los republicanos? Los publicanos y la ramera van delante de ustedes. ¿A qué se refiere? Se refiere a nosotros, porque así es como ellos nos ven a nosotros, como gentiles, como cosa que no sirve. Sin embargo, lo que ellos no saben, que lo que no sirven son ellos. Por eso es que Israel va de guerra en guerra, porque nunca vas a tener paz. Nunca. Hasta que Cristo venga por segunda vez. Ellos son los labradores malvados, que habla el capítulo 21. Pero a ti te da miedo decir esto, te da miedo reconocer esto, porque la mayoría de los estúpidos, ignorantes, religiosos, ridículos, esclavos de los rudimentos y de los dogmas de los hombres, piensan que eso es respeto. Una cosa es respetar y una cosa es tener miedo. El Señor nos manda que oremos y que pidamos por la paz de Israel, porque es una forma de Dios hacer lo que Él quiera, porque Dios hace como Él quiera, punto y se acabó. Él es el dueño de la viña. Por eso dice que lo vas a destruir sin misericordia. Entonces, a mí lo que me preocupa y me molesta viendo estos estúpidos religiosos que usted ve, ay, que Israel, ay, que esto, que mira cómo están esa gente matándote, animal. Israel no va a tener paz hasta que Cristo venga por segunda vez. Procura tú de no estar al lado de ellos, ni estar allá tampoco. Porque ellos hay gente masoquista. Si yo voy a Israel, es porque me gustaría ir a donde Jesús caminó y conocer esos lugares, pero por Jesús, por mi Salvador, por mi Redentor. No porque a mí me interesa Israel. Lamentablemente no. Esa gente no van a tener paz. Israel vive en maldición. Y todo el que mata es maldito deliberadamente. Y ellos mataron al Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tú eres tan idiota que a ti te sorprende que Israel tenga problemas? Mire, cuando Israel esté en paz, a mí eso me preocupa. Y mucho. Pero mientras ellos estén así, no me preocupa. No me preocupa, porque simplemente se está cumpliendo la palabra de Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. La palabra de Dios se tiene que cumplir, a ti te guste o no te guste. Deja esa maldita religiosidad que tú tienes. La religión es estiércol en el cerebro del humano. Y tú ves, porque la maldita religión es que te ha hecho creer a ti que Dios es un pendejo y que todo el mundo hace con él lo que le da la gana. No, lee la Biblia. Lee la Biblia. O tú vas a querer que una persona que mate a tu hijo esté en paz. Pero nada más que le hablen mal a mi hija, ya tienen problemas conmigo. Imagínese usted. Se pone el cerebro a trabajar y pídele a Dios que saque toda esa basura religiosa de tu cerebro para que tú puedas entender estos tiempos y puedas tener
fortaleza para soportarlo. No para no vivirlo, es para tener fortaleza para soportarlo. Que Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana.